En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Pero muy buenos días, bienvenidos a esta edición de Economía a 1000. Muchas gracias por la compañía de siempre. Y aquí en piso ya está Adriana Guillén. ¿Cómo estamos, Adriana? ¿Qué tal? Bienvenida. Muy bien, Prince. Ya viernes, final de semana. Así es. Te pediría que direcciones un poco más el micrófono para mejor copia, Adriana. Y bueno, quien les acompaña también todos los días, Prince Otto. Ya me dicen desde producción que está en línea nuestro entrevistado de hoy. Él es Héctor Cristaldo, presidente de la Unión de Gremios de la Producción. ¿Cómo estamos, Héctor? ¿Qué tal? Bienvenido. Buen día para ustedes, para la audiencia, un gusto compartir con ustedes, estamos a disposición. Héctor, agradecerte nuevamente eso, tu apertura y tu predisposición, y la entrevista se va a centrar básicamente en el impacto que está teniendo el efecto de la sequía en el sector agrícola, pero antes me gustaría que pudieras contextualizarnos cómo empezó esta campaña 2024-2025 y bueno, obviamente ya con este factor climático que está generando estragos en el sector. Bueno, comenzábamos una campaña en septiembre cuando se hizo el lanzamiento de la siembra con de las tres variables que inciden en los en el resultado. La primera es el mercado internacional con incertidumbre. Cierto. De una tendencia a la baja que ya se dio en la cosecha del año pasado, 2024. El último año de buenos precios fue el 2023, después ya vino una desinflada y ahora sigue en tendencia a la baja. Pero la expectativa, más que el mercado, estábamos con un mercado en dudas, estábamos con una perspectiva de la niña que también generaba incertidumbre por el tema clima, que son las dos variables que el productor no controla, ni el clima ni el precio. Y quedaba la tercera, que es la producción, y bueno, el manejo, y tratar de estar como para decir, vamos a tener unas excelentes campañas. Y la lluvia que falló, empezó el problema es la de fin de año, y ahí ya comenzó en 12, 15 días, empezó a resentirse el cultivo, porque estaba en su etapa de mayor exigencia de agua en el suelo y justo hubo déficit en ese momento, porque es cuando llenan los granos y maduran. Eso hizo que la preocupación fuera en aumento, y sobre todo en todo el país hubo déficit y hubo merma, pero la merma en los lugares donde está más crítico es el norte, San Pedro, Concepción, Canindeyú y Aguazú en el centro, el Bolsón donde el impacto fue mayor, y los rendimientos están en muchos casos por debajo del punto de equilibrio, entonces va a haber una pérdida de capital operativo de mucha gente. En los otros departamentos están los rendimientos por encima del punto de equilibrio y eso da un respiro, pero la expectativa de muy buenos rendimientos se desinfló en general. Héctor, ¿qué hizo en ese escenario? ¿Qué sigue haciendo el productor tratando de, no sé si llamarlo mitigar, pero al menos generar el menor efecto negativo de lo que está causando justamente el clima? Bueno, el productor lo que hace ya cuando comienza a planificar es escalonar, digamos, las parcelas, sembrar en diferentes épocas con diferentes ciclos de desarrollo, para que si afecta a las variedades de un ciclo, las del otro puedan ir rindiendo. Y pasó eso, lo que se sembró hasta el 20 de septiembre salió bien. Lo que se sembró entre el 20 de septiembre y el 5 o 10 de octubre ya empezó a mermar, y lo que es después del 10 de octubre es donde está más complicado en muchos lugares.
Cuando mencionas lo del punto de equilibrio y muy específicamente mencionaste de estos departamentos, Héctor, para aterrizar aún más el término y que se pueda dimensionar del impacto, las implicancias que está generando justamente el factor clima, ¿a qué nos estamos refiriendo con este concepto cuando hablamos justamente por debajo y bueno, por encima del punto de equilibrio? Bueno, sí, es muy sencillo. Si ¿Sí? vos pusiste X dólares, pongamos $700 o $750 por hectárea, invertiste para, es decir, aplicaste en capital operativo para producir y después a la hora de vender un volumen, una cantidad de soja para vender que con el precio que está ahora no alcanza para pagar lo que pusiste. Si vos no sacaste 2.000 kilos por hectárea, hoy no cubrís el costo de producción en muchos lugares. 2.000, 2.200 kilos por hectárea tenés que sacar para cubrir y recuperar tu plata. O si no, vos hiciste $700 y estás recuperando 450. Adriana. Sí, Héctor, una consulta. Cuando estamos hablando de los volúmenes de inversiones respecto a los $700 por hectárea, y hablamos de la merma como tal, la producción sufrió una merma están diciendo algunos gremios que es de entre 20 y 30%, aproximadamente. ¿Cuánto es el número que manejan? Mira, es muy difícil dar un número consolidado por el mosaico de aguacero y tenés dentro de un mismo distrito 1.000 o 1.500 metros, diferencia de 800 a 1.500 kilos entre una parcela y otra. Hasta dentro de una misma finca hay esa diferencia, donde cayó el agua, donde una lluvia más, una lluvia menos, marcó esa diferencia. Difícil estimar porque nos falta todavía el dato de cuánto por ciento se sembró tempranero, cuánto por ciento se sembró ciclo medio, cuánto se sembró de tardío, para tener una ponderación por ciclo de siembra más que por departamento en sí. Sin esa variable los números son muy volátiles y difíciles de consolidar, pero es un año muy similar a lo de el comportamiento de humedad del suelo, es bastante similar al escenario del 2019. Y ahí la pérdida estuvo en torno al 20-23%. No sé si vamos a llegar a eso, ojalá no lleguemos, pero de todas maneras en el norte la pérdida es mayor que en el sur o el este. Y el Chaco paraguayo, Héctor, dentro de este conjunto, vamos a decirle, de sectores o zonas de producción, ¿tienen también algún relevamiento de datos y si impacta o no en las estimaciones que están teniendo desde la UGP? Bueno, el Chaco es otro universo, digamos, sí, porque otra temporada de siembra. El Chaco se siembra recién primero de temprano, a partir de diciembre, pero normalmente entre enero y febrero es donde se siembra. Entonces, otra temporada de siembra. El año pasado, por primera vez, hicimos el relevamiento y nos dio unas 150.000 hectáreas más o menos en el Chaco, que es, para lo que el Chaco es puro pionerismo, porque el Chaco tiene 24 millones de hectáreas. Y el 100% no se va a usar, pero muestra que está incipiente todavía y con resultados buenos considerando los ciclos, pero a veces hay años muy buenos, años muy malos, los que tienen un menor costo de producción, porque tienen menos presión de plagas, enfermedades, tienen unos suelos mucho más fértiles, pero todavía es incipiente, pero va a empezar a tener su peso propio en un par de años. Héctor, si bien estás diciendo de que es muy difícil todavía hacer como un cierre de pérdida y demás, ¿podríamos igualmente compartir con la audiencia cuáles eran las perspectivas iniciales de la Unión de Gremios de la Producción en materia de producción justamente para la zafra 2024-2025 y con estos datos casi preliminares de cuánto sería finalmente la producción de esta campaña? Bueno, nuestra perspectiva cuando arrancó, la expectativa era poder llegar a 10.700.000 hectáreas en zafra. Sí.
pero eso ya está descartado, Sí. es difícil. Y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos hablaba de 11 millones de toneladas. Es decir, todo estaba muy por encima de las 10 millones de toneladas, que suele ser nuestro piso de producción razonable, que hace que impacte menos en la economía ese volumen de producción. Si hay, cuando caemos de 10 millones comienzan ya a tener mayores impactos en la actividad económica en sí, porque un año buena cosecha, un buen año económico, y un año mala cosecha frena el dinamismo en la economía por toda la cadena involucrada en comercio, servicio para el campo. Y Héctor, respecto a la safriña, ¿hay algunas perspectivas? ¿Qué comentario tienen? Reconfigura, vamos a decirle, ya con lo que se está teniendo ahora, Héctor. Se está sembrando dentro de lo que llueve con los aguaceros, pero se está sembrando, la gente está sembrando. Creo que va a haber más soja que el año pasado, es decir, más área sembrada que el año pasado, porque es más barato la producción de soja que el maíz, que tiene un costo alto, y con esta incertidumbre el clima le frena a mucha gente. Pero de todas maneras, el que programó su maíz ya lo hizo en agosto, ya va a trabajar, pero vamos a ver cómo se nivela. Ojalá el maíz mantenga su superficie, en la soja va a aumentar seguramente algo, y veremos el trigo cómo se encara, que se va a empezar a sembrar recién en mayo. Aún así, no mitigaría todo lo que está atravesando el sector productivo, Héctor. Digo, en el caso de que se mantengan favorables estos indicadores en lo que sería la campaña de la safriña o la secundaria. No, si la safriña sale bien, va a ayudar. Sí. Va a ayudar a compensar parte de los problemas y de los volúmenes no producidos en zafra. Pero todavía estamos en un escenario de incertidumbre. El clima no se normalizó, el régimen de lluvia. Entonces, mientras eso no se normalice, llegue una lluvia general de por lo menos más de 50 milímetros para arriba, es difícil saber. Hasta ahora va peleando, pero cualquier trastorno puede complicar si no se normaliza el régimen de lluvia y la humedad en el suelo. Los 50 mililitros necesarios para serían necesarios para la cosecha o para la maduración final de lo que es el grano. No, para recuperar un poco la humedad del suelo y que la planta siga desarrollándose normalmente. O si no, la planta también para. Héctor, mencionabas al inicio de esta entrevista que la zona norte es donde están teniendo, vamos a decirle, una mayor pérdida y una mayor afectación por el factor climático. Y entre esos departamentos hablabas de San Pedro, y de acuerdo con los antecedentes, San Pedro ya viene arrastrando justamente este comportamiento, esta dinámica negativa ya desde hace un par de años, de 4, si podemos hablar incluso. ¿Hay como perspectivas de una mejora en esa zona geográfica, o ya se está pensando incluso en un cambio del producto y no centrarse más tal vez como principal producto de la soja, sino otro tipo de productos? Bueno, el cuarto año acumulado San Pedro, hay gente que está planteando eso, pero si no llueve ni a que plante oro no va a salir. ¿Es cierto? Entonces es difícil. Ese simplismo es muy fácil en los papeles, pero en el campo, en la parcela, y al administrar las condiciones de un ser vivo como es la planta, en condiciones climáticas adversas, no es fácil. En algún momento se va a normalizar este régimen de lluvia y se va a poder seguir trabajando con más tranquilidad. Mientras tanto, el productor sabe los riesgos que asume, porque tenemos productos vivos a la intemperie y la incidencia que puede tener el clima. Entonces no es un producto que está, un televisor que está guardado en un balcón y hasta si querés con aire acondicionado y puedo vender cuando querés. Acá es un ser vivo que hay que manejar, cuidar, curar y ver que no le falte el agua, que es lo que no podemos controlar, que creo que para mediano y largo plazo hay que pensar ya en el tema del riego de manera gradual y buscar estabilizar más los rendimientos.
Te me adelantaste a ese punto, Héctor, porque iba a hacer una reflexión antes de preguntarte un tema vinculado justamente a eso, a las alternativas que tiene el sector productivo de aquí en adelante, porque hay que destacar que los productores tienen esa enorme capacidad de resiliencia y lo han demostrado, de hecho, en periodos donde la sequía ha sido muy, muy importante y con impactos como lo que estamos viendo ahora. Y la pregunta iba, Héctor, si este proceso en el que el productor tiene que ir innovando y obviamente adquiriendo ciertas técnicas para mitigar los efectos del clima, se están implementando en el sector, ¿cómo están viendo ustedes de la UGP? Y ya lo mencionabas, adelantabas que es necesario incluso pensar en otros sistemas que ayuden a mitigar este tipo de situaciones. Sí, se está trabajando en varios frentes. Uno sería el tema del río, donde hay condiciones. El otro es, se está trabajando variedades que son tolerantes a la sequía, están en proceso. Esperamos en 2 o 3 años poder tener disponibles esas variedades. Y todo es conocimiento, investigación, tecnología y ir viendo cómo contornar las condiciones adversas en base a la tecnología y la ciencia. Adri. ¿Podría ser un cultivo alternativo el sorgo? Sí, el sorgo es un cultivo en la rotación, es importante. No está tan difundido como el maíz. El maíz es el cultivo que se usa más como para alimentación de ganado. El sorgo es equivalente, también para producción de alcohol. Lo que están diciendo es que en lugar de maíz, pero van a estimular más el sorgo para las alcoholeras, sobre todo que está ahí en Guayarí. Y puede ser pues, más rústico, es menos exigente que el maíz, entonces tal vez pueda hacer una línea. Pero no hay cultivo maravilla que si no llueve sale igual. Así es. Héctor, con esta ya reducción de la producción sin todavía cuantificar en cuánto, ¿cómo se está manejando o cuál es la acción o alternativas que se tiene, sobre todo en la industria aquí en Paraguay, a modo de compensar esta pérdida, considerando que los antecedentes también daban cuenta incluso de importaciones de productos de vecinos países, tratando de mitigar, vamos a decirle, la reducción del producto aquí en Paraguay? ¿Cómo están manejando eso? ¿No hay un acercamiento con la industria en materia de impactos o alternativas? No, la industria no va a tener problemas de abastecimiento, va a haber suficiente producción. Es más, ellos son los principales exportadores de soja en grano también, porque están priorizando su fábrica en Rosario más que su fábrica en Paraguay. En ese sentido, a las primeras cosechas envían todo a Argentina para adelantar el proceso de molienda. Este año se da un caso muy especial, que Argentina tiene todavía casi una producción paraguaya, 10 millones de toneladas sí, de la producción anterior que no se vendió. Entonces hay un frenazo que hizo que los premios en Paraguay se disparen también de $40 a $70 el descuento que se hace sobre Chicago. Entonces son situaciones complejas que esperemos sean transitorias y se pueda superar. Pero si en el 2022 con 4 millones de toneladas no se movió la aguja, este año vamos a estar muy por encima de eso y estamos lejos de ese escenario catástrofe del 22. Es un año apretado, pero no es un año crítico. Héctor, ¿cómo han avanzado con las medidas excepcionales que ha impuesto el BCP en materia de financiamiento para el sector, Héctor? Bueno, desde que se empezó a percibir esta situación de merma y caída de producción, se estuvo conversando con las autoridades, hubo mucha apertura, mucha predisposición. El Banco Central ya sacó la resolución que da tranquilidad a la gente de que va a tener la oportunidad de negociar y hacer frente a su compromiso y poder seguir sembrando en la próxima campaña, por un lado. Por otro lado, con el Ministerio de Economía también se está trabajando con elementos a ver qué instrumentos adicionales se pueden generar, sobre todo para la gente del norte que está con pérdida acumulada de varios años, que ya no es
la refinanciación simple habitual la que le va a poder encaminar, y se está trabajando, hay bastante avance. Cuando termine la tarea se van a hacer los anuncios seguramente, pero está bien encaminado y creo que se puede generar un instrumento que alivie al productor el perjuicio de estos 4 años allá en el norte. Héctor, sí, ¿podrías precisar en qué consiste esta política financiera emitida por el Banco Central del Paraguay? Y cuando siempre converso contigo, hablas de que los antecedentes dan cuenta de que el productor nunca ha pedido subsidios, sino solo una suerte de espacio hasta que se reacomoden los escenarios para seguir trabajando. Y si pudieras de alguna manera dar algunos detalles de esta política financiera implementada por el BCP y, bueno, cómo lo está también recibiendo el productor en ese sentido. Bueno, el tema es el siguiente: si vos estás con deuda en el sistema financiero formal, hay reglas que penalizan la refinanciación de largo plazo. ¿Cierto? Porque se supone que es una debilidad financiera. Pero está establecido también que un 30% de pérdida en un balance de las actividades agropecuarias no es una debilidad financiera, sino es el impacto de un mal año, y que se puede recuperar con una buena cosecha. ¿Qué es lo que funciona? Eso viene funcionando desde 2007, cuando hay crisis, ese tipo de resolución se saca, entonces lo que genera es un ambiente más amigable de negociación, porque no le va a castigar al productor cambiándole de categoría, ni le va a castigar al banco obligándole a previsionar, que es lo que hace que la refinanciación esté bloqueada, porque no quieren previsionar y bloquear sus utilidades. Entonces, al sacar esos dos castigos, la refinanciación sale para que está en el sistema formal. También la AFD sacó otro instrumento, que es un fondo que da un plazo de 7 años, 1 año de gracia y hasta $500,000, que creo que va a ayudar a un gran sector también dentro del sistema. Y está faltando el instrumento para los más pequeños en la agricultura familiar, que es lo que se está trabajando. Creo que con esos 3 se va a cubrir gran parte del espectro. Puede que falte algo, pero bueno, por el camino se están buscando las soluciones, pero hay buena disposición, trabajo sector público, sector privado juntos, y creo que ese es el camino a seguir para ir superando las dificultades. Héctor, antes de cerrar la entrevista, me gustaría tener reflexiones finales tuyas y remarcar las perspectivas que tienen desde la Unión de Gremios de la Producción con respecto a este año, a esta campaña. Bueno, la campaña, como te dije, ya con complicaciones muy fuertes, pero todavía no terminó. Una vez que tengamos más claro el panorama, podemos dimensionar el impacto. Y una zafriña con dificultades de arranque, pero con el mismo entusiasmo del productor, el campo no para y sigue trabajando. Veremos el trigo, marzo como viene, y después ya prepararse para la siembra de septiembre de este año. Héctor, ¿podríamos decir que tendríamos números más cerrados a finales de febrero o inicios de marzo? Inicios de marzo, para ser más... Yo creo que ahí vamos a tener más claro el panorama de cómo terminó esta zafra, pero no es solo la soja, afectó el sésamo, afectó mandioca, afectó diversos cultivos frutihortícolas. Entonces es un escenario que tenemos que ver cómo ir paliando eso, donde hay condiciones de regar que se rieguen, no importa el rubro, y trabajar juntos en esa línea. Y lo cierto y concreto también, a modo de remarcar, Héctor, que este escenario, esta campaña no es similar a la vivida en el año 2022, sino incluso, vamos a decirle, dentro de este escenario un poco menos optimista, es incluso, vamos a decirlo, con mayor visos de ser positivo si lo comparamos con el año 2022. No, estamos lejos del 2022, no es ese escenario que fue crítico, pero con este tipo de medidas que faciliten la refinanciación no hubo ningún problema, no hubo gente en la calle, la gente se quedó en su campo a trabajar porque tenían la solución en camino. Ahora, los que tienen ya 4 años acumulados sí necesitan medidas adicionales, y eso es lo que se está trabajando.
pero en general esto siempre funcionó en los años malos. Héctor, como siempre, un gusto tenerte en el programa. Que tengas un excelente viernes. Gracias. Estuvimos con Héctor Cristaldo, presidente de la Unión de Gremios de la Producción, hablándonos sobre el impacto climático en el sector agrícola. Adriana, a la vuelta del corte vamos a hacer una recapitulación de esta entrevista por los datos tan interesantes que nos estaba compartiendo Héctor Cristaldo sobre el sector productivo, remarcando que Paraguay tiene su eje central justamente en lo que es el sector primario y obviamente cualquier situación que se genere en esta actividad económica impacta de manera significativa incluso en las proyecciones del Producto Interno Bruto del país, hablando ya en palabras sencillas en el crecimiento económico. Así. ¿Te parece que a la vuelta del corte compartimos los datos que nos estaba justamente hablando y reflexionando Héctor Cristaldo? Claro que sí, vamos a hacer una recapitulación. Vamos al corte. Estás escuchando Economía 1000, gracias por acompañarnos todos los días, vamos hasta las 12, desde esta semana arrancamos justamente esta tercera edición del programa. Recordar que este programa es en coordinación con Radio 1000 y también la consultora MF Economía e Inversiones. Adriana, estuvimos en conversación hace rato con Héctor Cristaldo, presidente de la Unión de Gremios de la Producción, quien ya hacía un análisis de la campaña 2024-2025. Si bien no adelantó resultados aún, y de hecho le consultaba si cuándo tendríamos estos datos preliminares, al menos decía entre febrero y marzo para asegurar, porque está todavía muy disperso en el sentido de que hay zonas en las que el impacto ha sido mayor y en otras zonas en el que la producción está siendo muy, muy auspiciosa. Entonces hay que hacer una suerte de macheo de datos, intercambio de datos, hasta tener como un promedio. Lo cierto y concreto que Héctor Cristaldo nos decía de que no van a ser los resultados que se obtuvieron en el 2022 cuando la sequía impactó de manera significativa al sector productivo e incluso hablaba de aproximadamente 4 millones de toneladas y recuerdo que ese impacto había generado toda una complicación en el escenario económico, por lo que yo decía también antes del corte, todo lo que pasa en el sector productivo impacta de manera importante en las perspectivas económicas de Paraguay, porque cuando estamos hablando del sector primario productivo, no solamente hablamos como producto soja, por ejemplo, o incluso maíz u otros componentes o productos dentro del sector productivo, sino estamos hablando de toda una cadena, es decir, sector financiero, incluso todo el espectro microeconómico, desde la persona que vende yuyos, la persona que está incluso ofreciendo servicios de gomería, taller, etcétera, mueve todo un conjunto dentro de la economía y bueno, estamos hablando de una cadena muy importante dentro del sector productivo. Para que la gente también pueda entender, Adriana, con respecto a cuáles están siendo los factores que están también incidiendo en esta menor producción, no solamente el factor climático, sino también hay otros componentes. Así mismo, Prince, quiero recalcar nada más lo que habías comentado, que básicamente el sector primario o el sector agrícola, vamos a decirlo así, afecta mucho lo que es las cadenas dentro de lo que le rodea al sector y también afecta mucho a otros sectores de la economía. Algo que siempre repito entre colegas y eso, es que prácticamente el sector primario predefine lo que es el comportamiento del año, como comentaste luego. Algunos indicadores macroeconómicos casi son predefinidos una vez que el sector primario se desempeña de manera buena o mala, ¿verdad? En este caso, este año, si bien hay una situación dispar porque algunos departamentos tuvieron también desempeños buenos como malos, es un número que tenemos que seguir y consultar justamente con los gremios. Y Héctor Cristaldo nos había comentado que íbamos a tener, al menos hasta la primera semana de marzo, números más cerrados. Y respecto a los factores, Prince, ahora mismo el productor paraguayo está enfrentando no solamente el factor clima, que está afectando lo que sería la cosecha o el avance de la cosecha en este periodo, sino también está enfrentando un periodo de precios internacionales en la bolsa de Chicago que son bastante reducidos.
De hecho, en lo que eran las campañas anteriores y en los años anteriores teníamos precios por encima de lo que eran los $400 por tonelada, pero ahora estamos viendo un comportamiento por debajo de lo que son los $400 por tonelada y ronda entre los 300 y 400. Entonces, como recalqué, no solamente el productor está enfrentando una situación clima, sino también una situación precio, que genera un margen mucho menor en términos de ganancias y por lo tanto en términos de ingresos de dólares en el Paraguay. Entonces, ¿por qué se da esta baja de precios en la bolsa de Chicago? Tiene bastantes factores, sí, pero podríamos resaltar lo que es la cosecha de lo que es Latinoamérica. Nada más para aclararle al oyente, en los primeros al menos 4 meses del año, generalmente Sudamérica es es la zona en la que se cosecha los principales commodities agrícolas. Y en lo que es lo que sería el cuarto trimestre, el segundo trimestre del año, ya estaría predefiniendo lo que es el comportamiento de los precios, el área norte de lo que es América, que básicamente sería Estados Unidos. Entonces, la situación actual, lo que predefine el comportamiento de los precios internacionales ahora es Sudamérica. El avance de los principales actores dentro de Sudamérica son 3: Brasil, Argentina y Paraguay. En ese orden. En ese orden. Brasil es prácticamente el que genera mayor impacto dentro de lo que es la tendencia del precio, porque tiene un volumen bastante grande de lo que es de producción. Ronda entre las 166 mil millones de toneladas y Brasil más o menos entre las 40 166 millones de toneladas. Así mismo. Y Argentina casi la mitad menos, entre las 40 y 50, y nosotros rondamos entre 10 millones de toneladas o un poco menos. En este caso, en este año sería menos. Bueno, ¿qué está pasando? Brasil ahora está en una situación bastante buena. Estiman que sería una producción récord lo que estarían viviendo en la campaña agrícola actual. Y esto sería específicamente en la soja. Ya hablando de otros productos como el maíz o el sorgo, bueno, eso ya sería ya otro capítulo de la radio, ¿verdad? Entonces, bueno, como el desempeño de Brasil está bastante positivo, eso genera mucha oferta en lo que es el mercado internacional y por lo tanto, a más oferta, menor precio. Sin embargo, existen otros 2 actores que, si bien no son importantes, también tienen una participación, que es Argentina y Paraguay. Argentina ahora está enfrentando prácticamente un desempeño muy malo. Prácticamente todas las parcelas fueron perdidas, incluso algunas están en granos prácticamente secos. Los déficits de humedad son bastante elevados, necesitan volúmenes de lluvia por encima de lo que es los 40 mililitros, que es justamente lo que había comentado el señor Héctor. Actualmente nosotros estaríamos necesitando entre 50 un poco más, y Argentina ya más o menos está rondando en ese número. Y bueno, con el mal desempeño de Argentina, hay un factor también que podría empujar a la baja el precio internacional. Sin embargo, como no es un gran protagonista, eso no genera un impacto en la tendencia. Y luego tenemos a Paraguay, que si bien es un actor pequeño, también está sufriendo del clima como Argentina, y el desempeño de lo que es la cosecha, que si bien va a tener un número más concreto en marzo, no se está viendo en lo que son los datos comparados del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que está mencionando en volúmenes de 10,7 millones de toneladas aproximadamente. E incluso hay que resaltar que en el último informe de febrero del Departamento de Agricultura de Estados Unidos hubo una revisión a la baja de Argentina y Paraguay, justificado por el factor clima.
Y lo que se mantuvo, sí, fue la cosecha de Brasil, que fueron de 169 millones de toneladas. Esto es un análisis, el enfoque es más por el lado de la oferta, porque aquí no entramos a detallar tampoco por el lado de la demanda, porque al parecer no hay una dinámica demasiado significativa por el lado de la demanda, es decir, de los que compran estos productos, y principalmente estamos hablando de China. Sin embargo, hoy justamente, no vamos a partir, pero voy a hacer mención nada más, el gobierno chino implementó una política de mayor incentivo al acceso al financiamiento de créditos, y de hecho tuvo los resultados que estaba esperando, y esto evidentemente se traslada y haciendo como un análisis económico financiero del impacto. Cuanto mayor recursos tenga la población o la ciudadanía en general, obviamente genera una dinámica mayor también en el consumo, y habría que ver y monitorear también ese componente, Adri, en el sentido de que si está habiendo recursos en China, eso quizás también podría de alguna manera mover o romper con lo que se está teniendo a nivel de demanda, porque decía, China es el principal comprador de estos productos. Así mismo, Prince, ya habíamos revisado lo que era la oferta. Con China básicamente sería la demanda, porque es el mayor comprador de este commodity. Y justamente en el informe del WASD, ellos habían mantenido las perspectivas de importación. WASD del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Asimismo, en su informe de enero y febrero mantuvieron lo que eran los números de importación de China. Entonces, por el lado de lo que es la demanda, se espera que se mantenga estable y que no haya ningún impacto. Obviamente existen muchos factores externos como las tarifas o los aranceles de lo que es lo que pensamos que es una guerra comercial entre Estados Unidos y prácticamente los países del mundo. Entonces estaríamos en un escenario de incertidumbre, ¿verdad? No sabemos cuáles son las siguientes acciones de China como respuesta a la imposición de nuevos aranceles. Ahora mismo tenemos tenemos acceso al comunicado de China que es de la imposición de aranceles a las maquinarias agrícolas y otros productos como petróleo y cobre. Y bueno, una vez avancen las semanas o incluso los meses, estaríamos viendo lo que es el impacto de la demanda de China respecto a esto. Y vamos a ver si encadena y afecta incluso a la tendencia de precios. Vamos a seguir monitoreando con seguridad. Y Adri, tenemos que irnos a la viñeta de presentación de las principales noticias económicas del día, porque obviamente aquí en Economía 1000 también hacemos un pimponeo de estas noticias que se generaron a nivel internacional, regional y sobre todo en Paraguay. Adelante, compañero. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. En Bloomberg, los precios al por mayor en Estados Unidos subieron en enero más que lo previsto por el aumento de los costos de los alimentos y la energía, lo que pone de relieve solo un proceso limitado en la inflación antes de los aranceles impuestos por la administración de Donald Trump. El índice de precios al productor para la demanda final subió en 0,4% respecto al mes anterior, tras un incremento revisado al alza del 0,5% en diciembre, según un informe de la Oficina de Estadísticas Laborales publicado el jueves. La mediana de las previsiones de la encuesta de Bloomberg entre economistas apunta a una subida del 0,3%. En comparación, hace un año, el IPP aumentó un 3,5%. Ayer estábamos comentando noticias de Argentina sobre las perspectivas de los agentes económicos y ya se dio a conocer oficialmente el informe del Banco Central de la República Argentina y que da cuenta que la tasa de inflación mensual de ese país cayó al 2,2% en enero, la más baja desde mediados de 2020, después de que el presidente Javier Milei asumiera el cargo hace un poco más de un año, introduciendo medidas de austeridad que ayudaron a estabilizar la economía en dificultad.
dificultades, dice América Economía. Agrega que el aumento del índice de precios al consumidor argentino estuvo ligeramente por debajo de las previsiones de los analistas del 2,3% y por debajo de 2,7% de diciembre, una victoria de Milei que busca mantener el impulso positivo de la economía en medio de las negociaciones para un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Argentina, un importante exportador de granos y productor de energía en ascenso, ha estado luchando contra una inflación de 3 dígitos en los últimos años. Esta tasa, en términos anuales, se acercó al 300% a principios del año pasado, pero ha disminuido desde entonces, registrando en enero un 84,5% de acuerdo con datos del organismo oficial de estadísticas INDEC. La inflación mensual, que alcanzó un máximo alrededor de 25%, se ha mantenido entre el 2 y el 3% desde octubre, da cuenta América Economía. Ahora pasando de la revisión de los datos de inflación de Argentina, vamos a lo que es el PIB de Brasil. La Secretaría de Política Económica del Ministerio de Hacienda presentó este jueves pasado una proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto del país para el 2025. Se espera que la actividad económica aumente un 2,3%. La estimación anterior en noviembre era de un crecimiento del 2,5% del PIB. Según el Ministerio, la reducción de la proyección del PIB para el 2025 se basa principalmente en el aumento de las tasas de interés, la desaceleración de la actividad económica en el cuarto trimestre 2024 y el escenario coyuntural externo. Redujimos, según comentarios de la Subsecretaría de Política Macroeconómica, dice, redujimos esta proyección en parte sopesando lo que estamos viendo en la política monetaria y en parte porque estamos viendo una desaceleración más pronunciada de la actividad ahora en el cuarto trimestre de 2024. Así, en el escenario del 2,3 se incorporan estos dos elementos. Señaló, sin embargo, que el Ministerio incluyó en esta proyección la mejora en los resultados del sector agropecuario por las buenas perspectivas para la cosecha 2025. Y ya noticias del ámbito nacional, da cuenta abc.com.py que tras enfrentar en 2024 sumamente complejo debido a condiciones climáticas adversas y bajos precios, el sector ganadero celebró la suba de los precios que obtienen por la venta del novillo para faena. De acuerdo con el reporte de la Asociación Rural del Paraguay, esta semana el precio del ganado alcanzó 3,94 por kilogramo al gancho frente a los $3,5 en que se encontraba 6 meses atrás, con un incremento cercano al 30%. El vicepresidente de la Asociación Rural del Paraguay, Mario Apodaca, se refirió a la importante suba del precio del ganado y señaló que trae un alivio enorme para el productor, que reclamó durante todo el año pasado como los bajos precios no le permitían cubrir sus costos, dice abc.com.py. Necesitamos que los valores mejoren para sostener la producción. Mencionó que en un contexto de sequía los costos productivos se incrementan y los ganaderos deben enfocarse no solo en sostener la actividad pecuaria, sino en producir ganado de calidad, que finalmente es el sello de una buena carne. Adriana, estamos ya a minutos de terminar el programa y podemos hacer una suerte de adelanto de lo que va a ser la próxima semana en materia de informes, reportes que se van a dar a conocer justamente en Paraguay y que forma parte de lo que se espera también para conocer un poco sobre todo la dinámica de todo lo que es el empleo, quizás otros indicadores en materia de justamente cómo está la situación laboral en Paraguay. Tengo entendido que el Instituto Nacional de Estadística va a dar a conocer, de hecho, la semana entrante un informe muy importante y esperado. Correcto. Por los agentes económicos. Asimismo, la próxima semana, según la página oficial del Instituto Nacional de Estadística, se estarían publicando los datos de la EPHC, que es la encuesta permanente hogar, la encuesta de hogares continua, con su cierre al cuarto trimestre 2024. Entonces estaríamos básicamente viendo lo que es el cierre del año pasado. Ya para este mes de febrero vamos a ver cómo concluimos el año en términos de empleo, actividad económica, cantidad de personas ocupadas, en qué sectores se encuentran, desocupadas también, horas trabajaron, desocupadas, inactivas, de todo un poco. Entonces vamos a poder revisar el panorama laboral
y el desempeño de lo que fue el año pasado. Y bueno, seguramente vamos a tener algunos comentarios de lo que podríamos esperar para este año. Este resultado de la EPH, de lo que es justamente dado a conocer por el INE, EPHC, ¿es diferente al EPH común que se suele tener? ¿Hubo un cambio ahí, Adri? Sí, así mismo. Lo que se tiene con este número es que los cortes son trimestrales. Entonces, lo que tenemos es una perspectiva de 3 meses con un avance a lo largo del año. Para esta publicación que vamos a tener la próxima semana, serían ya los cierres de los últimos 3 meses del año. Entonces, los últimos 4 meses, disculpa. Y bueno, en lo que respecta a la EPH, que es otro tipo de informe porque contiene una cantidad de muestras mayor, eso sí tiene una significancia distinta porque es la representatividad anual de la población. Y en lo que es el EPHC estamos hablando de lo que es el mercado laboral como tal, las personas que se encuentran trabajando inactivas, buscando trabajos, y todo este segmento de la población de hecho tiene 10 años o más incluso. Entonces ya no estamos teniendo a la niñez dentro de lo que es esta muestra. Entonces esa es la principal diferencia, el periodo de tiempo y el corte respecto a la edad de la población. Y la pregunta que siempre se hace la gente también, y te traslado, es ¿para qué sirve este tipo de reportes o informes que da a conocer el INE? Y básicamente sirve para ver lo que es el panorama y el desempeño de la población activa, ver qué tan bien le está yendo a los sectores de la economía, cuántas personas se están empleando dentro de cada sector. Y si vamos a niveles de ministerios, creo que lo más importante para ellos de este dato es para poder tomar mejores decisiones de política económica. Adriana, sí, nos vamos despidiendo. Agradecerle a toda la audiencia que nos sigue, tanto por la radio, también por el canal de YouTube y también por X y bueno, por todas las plataformas también que se va reproduciendo este programa. Desearles un muy buen fin de semana. La próxima, la entrante, vamos a seguir abordando temas económicos, a tenerle a protagonistas también aquí en el programa y bueno. Nos estamos viendo la próxima semana, Prince. La próxima semana, sí, te tengo todavía acá. Qué bueno. Así que vamos a seguir exprimiéndote. Nosotras nos despedimos. Nos despedimos, nos vemos la próxima semana. Nos vemos el lunes. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.